mañana vamos a aprender acerca de ser siervos por amor. Ya empezamos un nuevo año y es tiempo en el cual algunos van a anotarse o le dicen al pastor, yo quiero servir en esta área o en esta otra. Y esta mañana vamos a aprender que tenemos que tener el enfoque correcto, por qué queremos servir. ¿Cuál es la razón por qué no podemos permanecer muchas veces en el servicio durante todo el año? Y a medio año una prueba o cualquier cosa nos aparta del servicio. Es bien importante entender a qué hemos sido llamados y por quién fuimos llamados. Es importante el decidir servir al Señor y comprometernos con el Señor, hacer un compromiso real con Él, no con un hombre, no con la gente de la iglesia, sino con Dios. Es importante que nosotros sirvamos de buena gana, ¿verdad? Con un buen ánimo, con gozo, que cuando alguien nos pide algo podamos hacerlo con gozo y darlo con alegría y no sentir que es una carga, ¿verdad? Y le dice, llévele el agua al hermano. ¿Y por qué no mandan al ujier? No, sino que nosotros podamos ir y, sí, no soy ujier, no soy quizás ni servidor, pero si a mí me mandaron yo voy, ¿verdad? Es importante entender qué es servir al Señor, porque a veces pensamos estamos sirviendo en un ministerio, como decimos, ¿verdad? Y en el ministerio que sirvo, yo allí sirvo y no sirvo en otro lugar. Pero el Señor quiere llamarnos la atención con respecto a quién servimos, por qué servimos, cómo servimos dentro de su casa. Dice la palabra de Dios en Éxodo 1:13, que los egipcios hicieron servir al pueblo de Israel con dureza. Y en ese tiempo el pueblo había crecido tanto que este hombre que estaba reinando en ese momento estaba decidido a someter a todos estos judíos por temor a que se levantaran contra él. Entonces, contra ellos mismos, ¿verdad? Y se hicieran del lado de sus enemigos cuando hubiese alguna guerra. Dice que estos sometieron al pueblo de Dios a una servidumbre involuntaria. Ellos no querían, ellos eran libres cuando llegaron ahí, ¿verdad? Cuando estaba José y estaba vivo el faraón que estaba en ese tiempo, él les dijo que agarraran esa tierra, ¿verdad? Y que ellos pudieran estar ahí. Pero ellos se multiplicaron y ahora al diablo no le va a gustar cuando nosotros nos multiplicamos, cuando la iglesia crece. No le va a gustar y entonces va a venir contra el pueblo de Dios para poder someterlo a esclavitud. Porque esto era el pueblo de Dios, no estamos hablando del mundo, ¿verdad? Son los redimidos, son los comprados con la sangre de Cristo, son los que han venido. Entonces, la iglesia pasa por estas situaciones. Cuando la iglesia crece, cuando la iglesia es fuerte, entonces puede estar, ya somos bastantes, estamos fuertes, ¿verdad? Es cuando el enemigo va a venir para menoscabar, para quitar, para robar, para no permitir el crecimiento ni el avance. Y podemos detenernos, pero dice de que Dios siempre tiene la salida, ¿verdad? Y entonces el Señor les hizo a ellos un pacto. Les dijo, si entran en pacto conmigo, si hacen lo que yo les digo, ¿verdad? Yo voy a sacarlos de esta esclavitud, porque ellos estaban clamando por libertad. Llegó el momento en que no soportaban la opresión y estaban clamando por libertad. Mientras estábamos en el tiempo de la alabanza y la adoración, en el primer canto creo que fue, cuando habla de ser libre de esa unción, ¿verdad? Del Señor, de la victoria, del poder. Yo pienso, hay tantos dentro de las iglesias y no solamente acá, que todavía están siendo esclavos y no están viviendo como libres y no pueden servir con alegría, como dice el Salmo 100, ¿verdad? Que podemos cantar y servir a nuestro Dios con alegría. ¿Por qué? Porque hay esclavitud todavía, porque todavía no están libres. Y para poder ser servidores eficientes delante de Dios, tenemos que vivir en libertad. Y la libertad la da el Señor. No podemos ir a otro lugar.
Si nosotros continuamos siendo esclavos del pecado, no podemos servir con alegría. Porque hay servidores, pero servidores esclavos de pecado todavía dentro de las iglesias. Y no podemos. O nos quitamos la ropa vieja y sucia y nos ponemos el traje que el Señor nos ha puesto de santidad, de justicia, y servimos al Señor con alegría. Es necesario limpiarnos, es necesario despojarnos de las viejas ropas, de las viejas costumbres. Es necesario que el Espíritu Santo esté en nosotros y vamos a ver un ejemplo tremendo sobre eso. Un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de poder, un hombre lleno de fe, un hombre que hacía cosas grandes y extraordinarias, siendo llamado a servir a la mesa. Ni siquiera estaba sirviendo como predicador, ni siquiera lo habían nombrado para ser el apóstol, el llamado cerca de los apóstoles para estar con ellos predicando y llamado a las misiones. Todos quieren ir a las misiones. Todo mundo quiere apuntarse y dice, es que en la iglesia, es que ahí en la iglesia no mandan a nadie, es que el pastor solo él, ¿verdad? Sirva la mesa, sírvala con excelencia. Ese es el llamado de Dios esta mañana. Despojarse de la ropa sucia, despojarse de lo que de la carga, de lo que pesa, de aquello que no podemos nosotros llevar, que hace lenta nuestra carrera. No podemos continuar con este tipo de servidores dentro de la casa de Dios. ¿Por qué razón? Porque entorpecen el trabajo de los demás. ¿Por qué razón? Porque no puede usted tener un esclavo dentro de el grupo de los libres. ¿Por qué razón? Porque no va a hacer lo que Dios quiere que haga. No se puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos al mundo. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. O servimos a Dios o servimos al diablo. Yo creo, hermanos, de que es tiempo que la iglesia se levante como una iglesia poderosa, como una iglesia que va para deshacer las obras del enemigo, no como una iglesia que tuvo una historia de que sí, que aquí liberábamos endemoniados y que de aquí y que danzábamos y saltábamos hasta allá. No, una iglesia que realmente esté viva y consciente quién es su Dios, a quién le sirve. Una iglesia celosa por el Señor, celosa por hacer las obras de Dios de la manera excelente, no a medias. Dios no quiere un servicio a medias. Cada uno de nosotros tenemos que ver. Yo sé que hay hermanos que hacen con excelencia su trabajo en esta iglesia. Yo sé que hay hermanos que por años han servido y han dado lo mejor y están dando lo mejor. Pero es importante que nosotros meditemos esta mañana y pensemos, ¿cómo está mi servicio en la casa del Señor? ¿Qué estoy haciendo de excelente en la casa del Señor? ¿Qué metas tengo para este año para mejorar lo que estoy haciendo? Pienso que en cada área Dios nos da la habilidad, la capacidad para poder desempeñar lo que nosotros nos han puesto a hacer de la mejor manera. Tenemos la bendición de tener gente excelente en lo que hace y gente que sabe cómo hacerlo pero no lo está haciendo porque no han tomado la decisión de servir a Dios totalmente, de venirse del lado del Señor y decir, Señor, yo estoy todo para ti aquí. Yo crucifico mis pasiones, mis deseos, mis sueños, todos son en ti, todos están en ti. Tenemos sueños y visiones propios, pero que no involucran a Dios. Puede ser que alguien piense, yo este año quiero construir este pedazo de mi casa, hacer aquí, quiero ir a trabajar y no sé dónde, voy a aprender esto, voy a estudiar allá, y los jóvenes que están estudiando, los que ya están por salir de la universidad, y todos con sueños y visiones. Le pregunto, ¿ha involucrado al Señor en eso? ¿Le ha preguntado al Señor? Cuando nosotros servimos al Señor, me llama la atención que dice que vayamos al libro de Hechos.
En el libro de Hechos 6, se habla de una elección que se hizo en la primera iglesia, era la primera iglesia que estaba surgiendo. Y dice que en aquellos días, 6:1, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había un trabajo de atender a las viudas diariamente. Mire, el Señor me estaba llamando la atención a eso. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia está necesitada y no estamos atendiéndola? ¿Cuánta gente? Dice que eso era lo que estaban haciendo estos, atendiendo diariamente a las viudas. Y entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los discípulos estaban sirviendo a las mesas, a las viudas. Ellos estaban sirviendo, ellos eran los que estaban ahí atendiendo todas las necesidades. Y ellos decían: no podemos estar predicando, estar estudiando la palabra, estar orando, estar en ayuno y estar también sirviendo a las mesas. Necesitamos poner gente idónea para eso. Y entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Bueno, y ellos dijeron: busquen pues, o buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, 1, llenos del Espíritu Santo, 2, y de sabiduría, 3. 3 requisitos que los apóstoles pusieron para servir a la mesa. Para servir a la mesa, hermanos. No estamos hablando de venir y ministrar la alabanza. No estamos hablando de venir y pasar a predicar. No estamos hablando de venir, cuidar niños, hacer otra cosa. Estamos hablando de atender, de ir a ver qué cocinaban, a ver qué hacían, a ver qué les daban, qué necesidades tenían. Para eso se necesitaba que fuesen llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué estamos hablando cuando hablamos de llenos del Espíritu Santo? Estamos hablando de alguien que se ha despojado totalmente de su naturaleza. Estamos hablando de alguien que ha dejado a un lado la vida carnal, los deseos que tenía, las pasiones, que se ha sujetado, que ha tomado la decisión de rendirse al Señor y decirle: Espíritu Santo, toma el control de mi vida, guíame a donde tú quieres que vaya, yo voy a ir donde tú me envíes. Está hablando de hombres y mujeres sujetos totalmente al Señor. Ese es un requisito. La pregunta: ¿podríamos calificar dentro de esto llenos del Espíritu Santo para poder servir a las mesas este año? ¿Podemos calificar en eso? Se está yendo la voz. Necesitamos estar conscientes, cada uno de nosotros. Creo yo que algunos quizás no hemos entendido muy bien, no conocemos ni siquiera qué es lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Buenas noticias: el Espíritu Santo te puede hacer libre totalmente. El Espíritu Santo te puede sacar de donde estás. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo, porque Él es el que ha quedado para ayudarnos. Dice que el Señor se fue, pero dejaba al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Cuando nosotros sujetamos nuestra carnalidad, cuando sometemos nuestra vida al Señor, cuando tomamos la decisión de decir: ya no más el mundo, ya no más, basta, dice el Señor. Basta los años pasados, basta los años en los cuales anduvieron en sus deleites, en sus placeres. Basta los años en los cuales anduvieron como quisieron. ¿Por qué quieren volver ahora a contaminarse con el mundo si ya están adentro? Necesitamos caminar una vida diariamente en el Espíritu, hermano. No podemos, nosotros solos no podemos, porque somos humanos, somos hombres, somos mujeres, somos llenos de errores, somos incapaces. Solo es con el poder del Espíritu Santo que nosotros podemos caminar y hacer la obra de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. ¿Cómo nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo para servir al Señor?
Tenemos que anhelarlo. Usted tiene que anhelar vivir una vida en el Espíritu. Usted tiene que anhelar vivir una vida en la cual decía, Señor, mi anhelo eres tú, mi deseo eres tú. Señor, yo quiero vivir, yo quiero ver tu palabra que me indique este día qué voy a hacer, cómo voy a vivir. Para poder cambiar mis actitudes, para poder cambiar mi viejo hombre, yo necesito ir a la palabra diariamente. Si no vamos a la palabra, estamos perdidos, hermanos. No podemos, por nosotros mismos no podemos. No es que yo sea mejor que nadie, ni sea más espiritual. Sencillamente soy una mujer que está deseando que el Señor la cambie. Una mujer que está deseando que el Espíritu Santo tome el control de sus emociones, de su vida, de sus palabras, de su andar, de su hacer, de su mirar, de su oír, de su hablar, de todo. Que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, pero tenemos que anhelarlo, tenemos que desearlo, porque si no lo anhelamos y no lo deseamos, no vamos a tener nada. Si estamos anhelando, yo quisiera el carro que tiene el hermano, esos son los anhelos que no tienen que ver, porque esas son las añadiduras que Dios va a darle cuando entienda que lo primero es anhelar la presencia de Dios en su vida. Esa solo es una característica para poder entender que si somos llamados a servir, tenemos que ser personas llenas del Espíritu Santo. Tenemos que ser personas que estamos anhelando vivir una vida de acuerdo a como el Señor quiere y no como nosotros queremos, no como el mundo nos la pinta. Mira, si ese tiene un tatuajito, si no te lo van a ver, vos. No están los hipotes aquí, ya subieron, pero va. Aquí mira, o te lo pones por aquí abajo, donde nadie te lo mire. Ponete un piercing donde no te lo vean. Los consejos de algunos jóvenes hacia otros jóvenes, ¿verdad? Si no, hombre, ¿para qué le vas a contar a tu mamá ni a tu papá? Vos ponételo. Ay, qué gran Espíritu Santo que anda ahí, ¿verdad? Llevando. Qué gran deseo por el Espíritu que le está transmitiendo a su amigo o su amiga. Tómate una siesta, dice que tiene, quiero ver, 0.2, 0.5 de alcohol, no tiene nada vos. Si eso no es nada, podés tomártela. Un cigarrito que te fumes. Si la Biblia no dice nada de eso. ¿Qué tanto nosotros estamos anhelando al Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Qué tanto, hermanos? ¿A quién estamos escuchando para poder ser guiados? Esa es una vida llena del Señor, una vida llena del Espíritu Santo. ¿Podría decir usted, levantarse y decir, yo me puedo parar esta mañana y puedo decir que estoy buscando al Señor y la guianza del Espíritu Santo, que no estoy oyendo otras voces? ¿Qué voces estamos oyendo que nos guían hacia la santidad, hacia el servicio, hacia la entrega? El mundo vive a su manera. Yo ni quiero entrar ni quiero saber cómo vive. Solo sé y alcanzo a detectar cómo está la cosa por mis vecinos que están en la calle, jovencitas, borrachas anoche, hablando barbaridades ahí con el hombre que le emborrachó. Muy joven, como mi hija quizás. Creo que la vimos crecer chiquita. Perdida totalmente en el alcoholismo ya. Muy joven. Jóvenes perdidos con drogas porque empezaron con un cigarro, empezaron probando a ver qué se sentía. Y ahora no pueden dejar la cajetilla de su bolsa. Todas las cosas empiezan con pequeñeces, hermano. Empiezan de la manera como nosotros somos tolerantes ante lo que el mundo está mandando. ¿Qué tan tolerante es? Si fuésemos así tolerantes para que el Señor pudiera ministrar nuestra vida y pudiera venir y decir, levántate a orar a esta hora por fulano, levántate a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, a la hora que lo despierte, levantarse a orar. Levántate, tengo una palabra para ti esta mañana, ándale. Esta sería otro mundo, sería otra iglesia. Necesitamos despertar a la realidad que estamos viviendo en este tiempo. Es una realidad que no puede ser cambiada y no vamos para mejor de las cosas que están haciéndose ahora.
Si vemos una media desnudez, pues ya va a haber una desnudez total. Ya viene la moda en que es transparente todo. Esa es la moda. Vamos para adelante. Y entonces, como es la moda de la transparencia, las hermanas van a querer venir transparentes también. Porque la influencia sigue. El que sigue influenciado va a continuar. Ese no va a cambiar. Nosotros tenemos que cambiar el mundo. Nosotros tenemos que alumbrar donde vamos. Si vamos a servir con excelencia, si vamos a estar con nuestros amigos con excelencia, ellos tienen que ver que somos diferentes. La gente tiene que ver la diferencia en nosotros, hermanos. A mí me duele ver cristianos que no quieren entender esto. ¿Cuál es la diferencia entre usted y los demás? Creo que mis vecinos viven de una manera más santa y no vienen a la iglesia ni han aceptado a Jesucristo. Y son gente que se cuida y se guarda. Yo jamás he visto a esa mujer. Una vez le llegaron a ofrecer una cerveza, el vecino de la par que tenemos que tiene ese problema. Y ella, no, y el hombre la agarraba porque se conocen de chiquitos, te la vas a tomar en una Navidad. No, le dijo, pues soltame porque voy a llamar a la policía, le dijo, a mí no me vas a obligar a nada. Gente sana totalmente en cuanto a y convicciones, en lo que creen. Pero ¿qué pasa con el creyente? Están todos ahí, no hombre, si solo una tomate. Sí, no es problema. Me contaba una hermana que dejó ir a su hija a la casa de unos impíos esta Navidad. No deje ir a sus hijos a donde usted no conoce, donde no está el Espíritu Santo, donde no hay gente que conozca de Dios, porque va a resultar en esto. Se fue la niña a esa casa. Le dijo, venís a tal hora. Confiada ella que su niña iba a llegar porque la compañerita han sido del colegio y se conocen, es la niña que se saca los primeros lugares en la casa donde ella iba a ir. Se fue. Era la 1 de la mañana, no llegaba. Las 2, la hermana tenía sueño y se fue a acostar. Se fueron a dormir pensando que la niña ya había entrado. Como a las 4 pasadas llegaron a tocar la puerta. Y todo mundo desvelado se levantaron a ver qué pasaba. Le llevaban a su niña borracha. Los impíos no habían tomado nada, pero la niña había sido el payaso y no sé qué más de la fiesta. ¿Por qué razón? Porque somos ingenuos, somos tolerantes, somos los creyentes que somos payasos del mundo, eso somos. El mundo se está riendo de los cristianos. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos difamando a Jesucristo, estamos pisoteando la sangre de Cristo con nuestras acciones, con nuestra forma de ser. Y esos son los siervos de la iglesia. Ese es el diácono que está allá afuera, el diácono que se fue a acostar, que ya lo vi, lo acabo de ver con hermana. ¿Usted cree que no nos vienen a contar acá? Nos cuentan. Sí, ese acaba de entrar, ya lo acabo de ver. No, si esa mujer Eso es vergonzoso dentro de la iglesia. Estamos pisoteando la sangre de Cristo. ¿Por qué razón? Porque no hemos entendido que el estándar para servir a las mesas es un estándar alto. El estándar para servir a la casa del Señor, en cualquier instrumento, en una voz, es un estándar alto. En cualquier área de servicio en esta iglesia queremos estándares de excelencia, porque el Señor lo quiere, porque Él lo demanda. El Señor no comparte su gloria con nadie. El Señor no quiere que usted sirva el domingo en la mañana aquí y en la tarde vaya allá a servir al enemigo. De payaso, porque es de lo que se sirve, no es de otra cosa. Es tan tremendo, hermano. Yo ya no estoy predicando lo que iba a predicar, estoy predicando lo que el Señor está poniendo realmente. La palabra de Dios dice de que Esteban fue un hombre de los cuales escogieron que tenía estas características. Sigamos acá. El verso 4. Él da instrucciones de buscar a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría. De sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de personas que no son lo contrario de la mujer necia, de la insensata, del hombre insensato, como un Baal, como un, ¿cómo se llama Baal? Nabal.
confundiendo los nombres ya, ¿verdad? Con Nabal. Está hablando de personas que no tienen esas características, dentro de las cuales se habla mucho en la palabra de Dios. Gente que no cree realmente en Dios, está en iglesia, pero realmente no sabe si Dios existe o no existe. Mujeres que quieren vivir una vida libertina. En bailes, si le invitan allá voy. Si me dicen bailar, bailo, porque le digo es el payaso del diablo. Si le di tomate, sí, puede tomar un poquito, va. Sí, no tiene mucho alcohol, va. No, un cigarrito, sí, también cigarrito me lo puedo fumar también, no es problema. En la iglesia el pastor no dice nada de eso. Sí, no somos religiosos usted. No es problema. Mira que se te queda bien largo ese vestido vos, pareces monja. Subile una cuarta por lo menos, niña. Si tenés piernas bonitas, ¿por qué no las puedes lucir? Ese es el mundo, ¿verdad? Y son los placeres del cual el mundo está ofreciendo en bandeja de plata a todos los ingenuos, a los que no han entendido que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, a los que no han entendido que tenemos que ser llenos de la sabiduría de Dios. Dice que el que no tiene sabiduría, que la pida a Dios, y Él la va a dar abundantemente y sin reproche. No le va a estar cobrando ni sacándole nada al Señor, se la va a dar. Necesitamos tener sabiduría para poder servir a la mesa. Necesitamos, mire hermano, 3 cosas importantes se mencionan acá. ¿Las tenemos o todavía estamos faltos de sabiduría? Hay que pedir al Señor todos los días: Señor, dame sabiduría para saber qué hacer. Si voy a ir a trapear, pues que haga bien lo que tengo que hacer. Si voy a cuidar a los niños, que tenga ese cuidado de que el niño no se me vaya a golpear. Señor, ayúdame, ¿verdad? Poder ministrar a los niños, al ver a los niños que tienen problemas, poder hablarles con tu palabra, darles ánimo. Muchos niños vienen con problemas, niños pequeños de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 años, y jóvenes, prejóvenes. Y ahí es donde necesitamos hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo, hombres y mujeres llenos de sabiduría, hombres y mujeres que realmente amen al Señor para hacer la obra del Señor, para poder ayudar a los que vienen necesitados y cargados, para poder darles una palabra de aliento, para ser guiados por el Espíritu Santo. Hace años una hermana sirviendo en escuela, 2 hermanas sirviendo en escuela bíblica, recuerdo yo, me dijeron: hermana, hemos sentido de parte de Dios que vamos a ayunar esta semana por los niños. Mire qué precioso. Vamos a ayunar. Ellas ayunaron y cuando vinieron me dijo una hermana, el Señor nos ha hablado, el Señor me ha hablado que aquí hay niños que han sido abusados. Y yo voy a hablar. Bueno, ella hizo la clase, habló y salieron 2 niñas que estaban en problemas en ese momento. Por cierto, tuvimos que verla, cada una diferente. Una hermana que estaba viniendo con ella, hablé con ella de la situación, de cómo ponerle alto a eso, gracias al Señor. La otra ya no estaba allí, el abusador. Pero la cuestión es cómo nosotros detectamos los problemas de nuestros hijos o de los niños que están viniendo de fuera. Si no estamos buscando la presencia y el poder de Dios, si el Espíritu Santo no es el que está guiando nuestra vida, ¿cómo vamos a detectar todo eso? ¿Cómo podemos ayudar a estos niños? ¿Cómo podemos ayudar a los pequeños a ser guiados correctamente a través del camino del Señor? A poner fe en ellos, a desatar esos dones en ellos. ¿Cómo si no entramos en la palabra del Señor? Para servir a las mesas. Dice que ellos dijeron: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles estaban dedicados a orar, a buscar la palabra de Dios. A veces la gente dice: usted no trabaja, ¿verdad, hermana? No trabajo. Trabajo en mi casa y trabajo en el reino. Yo tengo que orar, yo tengo que leer, yo tengo que buscar a Dios. Más que los que quizás no tienen responsabilidades como las nuestras.
agradó la propuesta a toda la multitud, dice el verso 5 del capítulo 6 de Hechos, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Un hombre lleno de fe, un hombre que podría creer por cosas grandes. Necesitamos hombres aquí que crean por cosas grandes en esta iglesia, hombres que se paren en la brecha, hombres que se paren como intercesores, hombres que se levanten para poder creerle a Dios las promesas que Él ha hecho para esta casa. Necesitamos hombres que crean que Dios va a agregar cada día a esta casa los que han de ser salvos, y esta casa ya no va a tener vehículos, sino que va a tener gente. Yo me siento tan contristada cuando veo esos carros ahí. Le digo, Señor, perdónanos, porque tu casa se ha hecho parqueo, porque no está cumpliendo el propósito para el cual está hecha esta nave. ¿Y por qué razón? Necesitamos hombres llenos de fe, mujeres llenas de fe, mujeres llenas del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que trabajemos para el reino, que vayamos y traigamos a los perdidos, que creamos que Dios puede cambiar y transformar las vidas. Ese es el problema. Se necesita fe para creer que un hombre va a salir de la calle y va a entrar a este lugar. Yo bendigo a ese hombre que pasa en la calle parado ahí escuchando la palabra. Yo sé que un día va a estar vestido, va a estar aquí, transformado por la palabra de Dios. Porque es al quien Dios está buscando, Dios lo busca a Él, Dios quiere que Él venga, Dios quiere que le sirva. Nosotros podemos mirar a la gente en la calle y pensar, este no tiene esperanza. ¿Ve? Todo el tiempo pasa que hasta casi le puya el ojo al hermano Cristo un día, uno de esos, ¿verdad? De ahí que pasa haciendo mate que le va a pegar a uno y toda la cosa. Hombres y mujeres así en la calle que parece que no tienen esperanza, pero sí la tienen, porque el Señor ya pagó el precio y nosotros somos sus servidores y nosotros tenemos que ir y traerlos, hacer la obra. Esteban hacía esa obra y vamos a ver, dice que eligieron a Prócoro, a Nicanor, a Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. Bueno, a estos presentaron, dice, ante los apóstoles. Sí. Gloria a Dios, sí. Dice, a estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Encontramos a este hombre lleno de fe, lleno del Espíritu, un hombre que estaba dispuesto para ir y hacer la obra del Señor más allá de lo que le habían encomendado. Lo habían llamado para servir a la mesa, para servir a las viudas. Pero mire lo que dice el verso 8. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Lleno de gracia y de poder. Él no se quedó en las mesas, él no se quedó solo sirviendo la mesa. Él cuando terminaba se iba a la calle a evangelizar, se iba a predicar. Dice que hacía grandes prodigios y señales, lleno de la gracia de Dios. Cada uno de nosotros tenemos la gracia de Dios, porque dice que la gracia se derramó. La gracia nos ha sido dada. El favor de Dios está con nosotros. Cada uno, el Señor nos ha dado de su gracia, de su favor, para poder hacer su obra, para ir y hacer su obra. La palabra de Dios en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hemos sido creados, hemos sido formados a la imagen de Dios, de manera que nosotros hemos sido creados para buenas obras. Hemos sido equipados y capacitados cada uno de nosotros para hacer lo bueno. Cada uno. Dios ha derramado su gracia sobre nosotros. Somos llenos de gracia, hermanos. Entonces tenemos que poner esa gracia a favor de los demás.
Dice que algunos de la sinagoga, entonces, llamada de los libertos, y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, se levantaron para discutir con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. No podían resistir la sabiduría y el espíritu con que Esteban hablaba. Había poder, había gracia, había fe, había llenura del Espíritu Santo en él. Y entonces estos no hallaban qué decir ante las palabras que él hablaba. Y estaban buscando la manera de que este hombre se callara, porque muchos se estaban convirtiendo. Dice la palabra del Señor, crecía, dice en el verso 7. Crecía. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Había multiplicación. ¿Por qué? Porque habían hombres, y específicamente Esteban en este capítulo, que estaban llenos del Señor. Queremos ver multiplicación. Tenemos que tener al Señor dentro de nosotros y a nuestro lado, y estar sirviéndole a Él como Él quiere. En Éxodo 23, 25, el Señor hace una promesa a su pueblo. Éxodo 23, 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. El Señor está diciendo, vas a servir a tu Dios. Yo voy a bendecirte. La promesa del Señor, si la quiere, agárrela esta mañana. Se compromete con el Señor. Yo voy a bendecirte. Yo voy a bendecir tu pan. No va a faltar la comida en tu casa. Yo voy a bendecir tus aguas. Vas a tener llenura, vas a tener abundancia. Y no va a haber enfermedad. Yo voy a quitar la enfermedad de en medio tuyo. Yo la voy a quitar, dice el Señor. Si me sirves, si realmente te comprometes conmigo, si realmente te vuelves a mí. El pueblo de Dios se volvía al Señor y luego volvía otra vez a hacer las cosas que los otros pueblos paganos hacían, y volvían otra vez a ser sometidos en esclavitud, y Dios levantaba otra vez y ponía jueces, y por 450 años el Señor estuvo obrando en este pueblo. De esta manera ellos entraban y salían de la mano del Señor. Y el Señor siempre estaba ahí, porque el Señor no se mueve. Él no se inmuta. Él permanece fiel, Él permanece quieto. Él permanece esperando que nosotros nos volvamos de todo corazón. Él permanece esperando el momento en el cual esta bendición se haga una realidad en nuestras vidas, si decidimos por Él. Pero es nuestra decisión. ¿De qué manera vamos a servir? ¿A quién vamos a seguir? ¿Quiere seguir en su calamidad todo el otro año y este año y lo que vengan? Continúe sirviendo como sirve a dos señores. Y lo más probable es que uno de ellos, que es el diablo, le va a pagar como él sabe pagar. Mientras Dios espera que realmente su corazón se vuelva a Él. Porque estamos viendo que no podemos pasar de la misma situación y tampoco hacemos nada. No nos proyectamos para excelencia, no nos proyectamos para abandonar el pecado, para dejar la mundanalidad, la carnalidad y dejar todo aquello que nos atrae. Es necesario morir a nosotros mismos. Usted no puede seguir al Señor si no muere a usted mismo. Si yo no muero a mis deseos, a mis pasiones, a lo que me gusta hacer, a lo que me place, lo que me causa placer en un momento, porque eso, el placer del mundo es momentáneo, pero el gozo que yo tengo adentro no se me va. No se me ve en la mañana, no se me ve en la tarde, yo siempre tengo el gozo del Señor en mí. ¿Por qué? Porque yo no quiero nada con el mundo, yo no quiero tratos con el diablo, yo no quiero tratos con nada que no tenga que ver con el Señor. Pero necesitamos entender esta mañana que Dios quiere hacer un pacto con cada uno. Un pacto en el cual está prometiendo provisión, abundancia, cuidado, respaldo. En el cual está prometiendo, yo voy a bendecirte. Lo que tengas no te lo van a robar. Lo que hagas no se lo vas a perder. Lo vas a tener porque yo voy a cuidar de ti.
Lo que adquieras va a estar bueno porque yo voy a bendecirte, te voy a dar buenos contratos, te voy a dar buenos tratos con los que vas a salir adelante. No vas a perder en lo que hagas en tus negocios, vas a ganar. Es lo que el Señor está diciendo en esta porción. Vas a ganar, no vas a perder. Pero necesitamos entender que servir a Dios significa servirlo por amor, servirlo con el corazón, servirlo de manera, hermanos, que no vamos a estar con doblez de ánimo a medio año. No vamos a estar pensando, es que me voy a ir al medio año, solo unos 6 meses, unos 3 meses, para que no me digan nada, ¿verdad? O quizás voy a servir este año porque al final del año hacen algo me saco, algo por beneficio, ¿va? Voy a servir este año quizás porque es que allá va a estar la hermana fulana, por beneficiar a alguien más, por ayudarme a mí mismo. No, sirva por amor al Señor, sirva porque Dios lo ha llamado a dar un servicio de excelencia. Bueno, con Esteban dice de que se levantaron y lo que él dice de que comenzó a dar su discurso, su defensa en cuanto a lo que lo acusaban, pero al final estaban ellos llenos de ira porque él estaba diciéndoles, no hombre, sí, yo no espero que me traten mejor como trataron a Josué, como trataron a Moisés, como trataron a Abraham. Yo no estoy esperando que me den un mejor trato. Y él menciona a todos los patriarcas allí, todos los sufrimientos, lo que pasaron. Entonces hasta a llegar a Jesucristo. Y él está hablando acerca de eso. Habla acerca de cómo fue tratado el Señor. Y ahí es donde ellos se encolerizan, ¿verdad? Cuando habla acerca de que ellos lo maltrataron. Aquí en el verso 7. Veamos desde el verso 51 del verso 51 al capítulo 7. Dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Cuando estamos siendo atacados, cuando estamos siendo aprisionados por nuestros enemigos, tenemos que subir la vista y mirar al cielo. Tenemos que mirar al Señor. Tenemos que mirar al que todo lo puede. Tenemos que ir hasta el trono de la gracia. Y dijo: donde mi palabra sea su alimento, allí quiero